Amada iglesia, los saludo con la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo en esta maravillosa noche. Pastora, Dios la continúe bendiciendo. Bendiciones, pastor, bendiciones, iglesia. Amén. Qué bendición tan gloriosa podernos reunir en esta hora para que el poder glorioso del Santo Espíritu nos llene a cada uno de nosotros. Donde estemos dos o tres congregados en su nombre, Él está en medio nuestro. Aquí está el Espíritu Santo, ahí en tu casa, con tu familia, ahí está el Espíritu Santo. Donde usted envió esta palabra y ahí usted que recibió este amigo, esta palabra, ahí está el Espíritu Santo de Dios. Nos unimos para que la gloria del Señor nos llene en esta noche de su maravillosa presencia. Cada uno de nosotros cuando oramos a Dios y le pedimos algo a Dios, Dios siempre está atento. Dice que Él inclina su oído para escuchar la oración de cada uno de nosotros. Eso fue lo que Jesús nos permitió hacer a cada uno de nosotros, que podamos entrar en su presencia, entrar en ese altar glorioso del Señor para podernos humillar, para podernos levantar, para podernos sentir que somos esos hijos amados de Dios. Y cuando somos esos hijos amados de Dios, es como cuando nosotros nos sentíamos amados de nuestros padres. Nuestros padres nos amaban y nosotros nos sentíamos tan contentos, tan felices con ese amor paterno o ese amor materna. Por eso es tan importante para cada uno de nosotros saber que tenemos un Padre que nos ama incondicionalmente, que nos ama con ese amor eterno y que siempre Él quiere que cada uno de nosotros nos levantemos y podamos rendirnos delante de su presencia, disfrutemos a su Santo Espíritu que está en nuestros corazones y también disfrutemos ese maravilloso mover, porque Él cambia las atmósferas. Por eso hace un momentico estabas triste, estabas preocupado, pero ahora la presencia maravillosa del Señor trae felicidad, trae gozo, trae esa fe que vas a salir adelante. Por eso vamos en esta hora a orar para entregar todas nuestras cargas y para recibir esa preciosa palabra del Señor en nuestras vidas. Amén, amén, iglesia. Así que vamos a disponer todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu para que el Señor sea obrando en nosotros, y vamos a hablar con nuestro Dios, porque como pueblo suyo hablamos con nuestro Padre Celestial. Así que vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en esta noche una vez más nos acercamos delante de ti, Padre mío, por tu promesa que dice, mi Señor, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro y hallar gracia delante de ti, Señor. Disponemos todo lo que somos. Vamos, mi hermano, levante sus manos y dígale, Señor, yo dispongo mi alma, dispongo mi espíritu, mi cuerpo y mi ser para que tu bello Espíritu Santo sea ministrando profundamente en mi alma, Señor. Dile, Señor, me prepara mi corazón, Señor, que sea una tierra abonada donde tu palabra caiga, donde tu palabra dé fruto, donde tu palabra produzca, mi Señor, amado de la gloria, porque queremos ser esos hijos tuyos que produzcan en cada momento, Señor. Queremos ser esa iglesia, Señor, que demos fruto, Señor, Dios mío, precioso Rey de la gloria. Por eso estamos aquí dispuestos a escuchar tu voz y a decirte, Padre mío, gracias. Gracias porque siempre estás ahí bendiciendo nuestras vidas. Gracias por bendecirnos. Gracias por ayudarnos, Señor. Gracias porque nos has dado tu Santo Espíritu, que nos ayuda a estar firmes en tu presencia, que nos ayuda a caminar día tras día, Señor. Por eso te damos gracias, papito lindo. Gracias por la vida que nos das. Gracias, Señor, por la salud, precioso Rey de la gloria. Y te pedimos en esta noche, Señor, que los cielos sean abiertos donde quiera que se escuche esta palabra, Señor. Que la unción del Espíritu Santo descienda sobre cada casa, Señor, haciendo cosas maravillosas, Señor, en las vidas, sanando, Señor, restaurando, Padre mío de la gloria. Mi Señor, queremos que tu palabra caiga en una tierra abonada en nuestro corazón para que dé fruto al 100%, mi Señor. Espíritu Santo, te pedimos, ayúdanos, Señor. Danos un corazón obediente a nuestro Padre Celestial. Danos un corazón que obedezca. Danos un corazón que ame tu presencia. Danos un corazón que entienda, Señor, la palabra, porque necesitamos entender esa palabra que tú tienes para nosotros, Señor. Y queremos, bendito Dios, que esa palabra venga, caiga en buena tierra, Señor. Por eso disponemos todo nuestro corazón, Espíritu Santo, para que tú hagas una obra maravillosa en nosotros, que ministres, Señor, a cada uno de nosotros por medio de tu palabra, Señor, porque tu palabra dice, Señor amado, que tu palabra es para enseñar, bendito Dios, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia
justicia, Señor, y queremos que esa palabra nos instruya, nos enseñe, nos capacite, Señor, cada momento de nuestra vida para poder agradarte a ti, mi Padre Celestial. Muchas gracias te damos, mi Rey de los cielos, y declaramos, Señor, que en esta noche el Espíritu Santo obrará poderosamente en cada uno de los corazones, mi Rey, en el nombre poderoso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amada iglesia, qué bendición de esa oración. Por eso vamos a prepararnos para leer la palabra del Señor. Jesús dijo que el cielo pasará, la tierra pasará, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Vamos a leer esa palabra de Dios para la gloria al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, allí en Primera de Pedro, en el capítulo número 1, versículo 2. Y dice la palabra del Señor: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Amén. Aleluya. Qué preciosa bendición es saber que Dios hace las cosas muy bien a favor de cada uno de nosotros. A veces nosotros los hombres, por equivocación y no poder leer correctamente la palabra, enseñamos o se enseña equivocadamente la palabra del Señor. Estamos viendo que aquí está hablando el apóstol Pedro, está hablando de una Trinidad maravillosa del Dios Padre, del Dios Espíritu Santo y de nuestro Señor Jesucristo. Él está hablando en ese mismo orden, pues está declarando la Trinidad. Y la gente a veces se confunde y inician a obedecer simplemente a nuestro Señor Jesucristo, que está bien obedecer a nuestro Señor Jesucristo, pero Él nos ordenó que nos bautizáramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Es un principio que Jesús nos enseña. El apóstol Pedro estaba predicando allí después del día de Pentecostés, y en el derramamiento del Espíritu Santo, pues Él empieza a hablar de lo que ellos no conocían en ese momento. Podemos encontrar que en el Antiguo Testamento todos conocían de Dios: Jehová, el Dios Todopoderoso, Shalom, y diferentes nombres que estaban allí en el antiguo pacto. Y cuando ellos conocían a Dios, vivían con Dios, también conocían al Espíritu Santo. De hecho, el salmista decía: no quites de mí su Santo Espíritu. Conocían las cosas del Espíritu Santo de Dios, el poder del Dios Espíritu Santo, que en el comienzo dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Por eso es importantísimo saber entonces que el pueblo de Israel conocían al Dios Padre, conocían al Dios Espíritu Santo, pero no conocían al Hijo. Por eso Él anuncia cuando dicen: ¿qué haremos para ser salvos? Ya conocían al Padre, ya conocían al Espíritu Santo, ahora bautícese en el nombre de Jesús. Pero Él no estaba diciendo que simplemente teníamos que seguir sin creer en Dios, sin creer en el Espíritu Santo. No, ya creían en Dios, ya creían en el Espíritu Santo, ahora tenían que creer también en Jesús. Jesús vino a traernos ese camino maravilloso al Señor. Por eso dice la preeminencia del Dios Padre. Lo primero que habla es de lo que es primero, que es el Dios Padre, de todas las cosas que nacieron bajo el poder glorioso del Dios Padre. Y dice claramente la palabra del Señor: santificados por su Espíritu. Eso es lo importante para que nos regocijemos y obedezcamos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es importantísimo, saber qué se encuentra en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo, cuando él inicia en su conversión a nuestro Señor Jesucristo, hablaba del momento que tuvo el encuentro con Jesús, ese nuevo nacimiento, y él empieza a hablar de ese nuevo nacimiento. Pero cuando él avanza en esa madurez espiritual, puede encontrar que en la madurez espiritual dice que Dios lo escogió desde el vientre de su madre, y él empieza a regocijarse porque no fue simplemente en el momento que aceptó a Jesús allí en el camino a Damasco, cuando Jesús viene en esa luz tan maravillosa y escucha su voz. Y desde ahí dice que no fui renuente a ese llamado y fue obediente en predicar la palabra del Señor. Desde ese momento el apóstol Pablo pues servía a nuestro Señor Jesucristo, y Jesús le dice: no, yo ya te escogí desde el vientre de la madre. Es más, dice, y después cuando tuvo más madurez dice: desde antes de la fundación del mundo. O sea, de ahí nos escogió Dios. Eso nos sirve a cada uno de nosotros, amada iglesia, para tener esa identidad con Dios, una identidad maravillosa que tenemos que tener con Dios. Cuando
con el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, como nos habla el apóstol Pedro hoy en la palabra. Pero esa identidad con Dios, la mayoría de gente piensa que su identidad lo da el éxito que adquieren aquí en la tierra, lo dan sus sueños, sus proyectos, el alcance de algo, que eso es la identidad de ellos. No, la identidad de nosotros debe saber, amada iglesia, y cada uno de nosotros, que la da el poder de la sangre de Jesús, que nos redime de toda maldición y nos coloca delante del Padre como hijos de Dios. Y esos hijos de Dios, entonces empezamos a experimentar ese maravilloso poder de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando viene Jesús a nuestra vida, viene a hacernos libres, viene a traer esa libertad. Por eso en esta hora diga: Jesús vino a hacerme libre. Eso es lo más importante. Jesús vino a hacerme libre. Por eso el apóstol Juan, cuando habla el apóstol Juan allá en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 7, dice: pero si andamos en luz como Él está en luz. Es importantísimo saber que nos introduce en algo importante. Si nosotros decimos que somos cristianos, es la luz de Cristo, como Él está en luz. Si nosotros decimos que andamos en esa luz, porque Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, y también nos da esa autoridad, nosotros dice: vosotros también sois la luz del mundo. Entonces, por eso el apóstol Juan dice: pero si andamos en luz como Él está en la luz. Por eso es importantísimo saber que lo primero es estar en esa luz de Cristo. Cuando compartimos, decimos que somos de Cristo, la primera identidad que aparece en nosotros es que somos hijos de Dios, redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y esa luz empieza a resplandecer. Y los primeros frutos que se pueden mirar en nuestra vida es que dice el apóstol: tenemos comunión los unos con los otros. Qué tremendo es saber que si alguien en medio de la iglesia no se tiene comunión con otra persona en medio de la iglesia, o con otra persona en medio de la sociedad, ahí dice que se borra la luz. Por eso es importantísimo: si no está la luz, pues está la oscuridad. Porque por eso la oscuridad es la ausencia de la luz. Si está la luz de Cristo, pues va a reflejar lo que es de Cristo. Y dice que lo primero que vamos a reflejar es de nosotros, cada uno de nosotros, de esa luz, es que tenemos comunión los unos con los otros. Y esa comunión es tan importante, amada iglesia. Sabiendo que tenemos un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo, nos hacen que tengamos comunión también nosotros, la iglesia. Que tengamos esa comunión. Usted no puede tener alguna discordia con alguien en la iglesia porque está faltando a la palabra. La palabra nos dice que si estamos en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué lindo es esto, pastora. Claro que sí, es que el versículo comienza diciendo que nosotros hemos sido elegidos. Amén. Y usted lo decía, desde la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que Dios soñó con nosotros. Nosotros existíamos en los planes de Dios, existíamos en la mente de Dios. Quizás no había nacido, no existía esta tierra, pero nosotros ya existíamos en el corazón de Dios, en la mente de Dios, porque Dios soñó con nosotros, y al haber soñado con nosotros, por eso hizo esta tierra, para que nosotros pudiésemos habitar aquí, para que nosotros pudiéramos vivir aquí. Por eso dice que nosotros fuimos elegidos según la presciencia, porque desde antes de la fundación del mundo, desde antes de las cosas que nosotros vemos, está la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, porque Dios sabe todas las cosas, y Él nos envió a esta tierra con un propósito, iglesia, y ese propósito es el que nosotros tenemos que buscar, y los propósitos los encontramos es en Dios, precisamente cuando nos da la identidad. ¿Y cómo buscamos la identidad? Cuando nos acercamos a Dios, porque nos identificamos con Él, porque vemos su palabra, porque la recibimos, porque queremos ser lo que Él quiere para nosotros, porque ciertamente Él quiere bendecirnos, Él quiere hacer de nosotros, así como le dijo a Abraham, lo llamó y le dijo que lo haría una nación grande. Así quiere hacerlo con nosotros, quiere hacer cosas grandes el Señor. Entonces nosotros tenemos que identificarnos con Él, tenemos que tener la identidad de Dios, tenemos que saber que no llegamos a esta tierra por un accidente, simplemente porque tuvieron una relación sexual y nosotros nacimos. No, porque Dios soñó con nosotros, porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, y eso tenemos que nosotros tenerlo en nuestra mente, pastor.
Amén, amada pastora. Qué tremendo es lo que Dios quiere hacer con nosotros y que en nuestros corazones en esta noche tengamos la seguridad que tenemos identidad, que somos hijos de Dios, lavados por el poder de la sangre de Jesús. Nuestra identidad no está en la profesión en la cual hemos estudiado, nuestra identidad no está en la familia que nosotros nacimos, nuestra identidad es que somos redimidos por el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es importantísimo para cada uno de nosotros. También el apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Colosas, también él dice, el apóstol Pablo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Es maravilloso lo que el apóstol Pablo quiere decirnos. El apóstol Pablo dice, en quien tenemos redención, eso es, en el que nos rescató. El que nos rescató porque estábamos perdidos en el pecado. De ahí nos rescató Dios. Y ahora eso es lo que viene a hacer Dios en nuestra vida. Él nos rescató. Y lo primero, por ejemplo, cuando alguien va a una cita médica y viene a la cita médica y lo que le dice el doctor, sus padres, ¿de qué sufrieron? Personas dicen murió de cáncer, tuvo estas enfermedades. Entonces el médico de una vez empieza a declarar sobre él también que esas cosas vienen sobre la vida de esa persona que ha declarado esto. Por eso cuando llegamos a Jesucristo, Él nos redimió con su sangre preciosa, nos rescató, que esas maldiciones de nuestros padres, nosotros por el poder de la sangre de Jesús somos libres. Eso es importantísimo para nosotros, iglesia. Esas maldiciones generacionales se rompen en nuestra vida. Es más, la palabra dice que todo lo que se hizo de nuestros antepasados por idolatría va hasta la tercera y cuarta generación, esa maldición. O sea que hay muchas cosas que están afectando la vida de la persona y puede experimentar que es buena persona, que hace las cosas bien, pero salen las cosas equivocadas, pero no le rinde la economía, pero también puede ser que le duele algo, pero él tiene buenos hábitos, pero está pasando alguna adversidad física. Son maldiciones generacionales que vienen hasta la tercera y cuarta generación, es decir, 15 personas por parte de mamá, 15 personas por parte de papá que están influenciando negativamente sobre la vida de la persona. Pero al llegar a Cristo, la buena noticia en esta noche, amada iglesia, es que se rompen esas maldiciones. Esas maldiciones generacionales son rotas en nuestras vidas, pastora. Sí, estamos hablando precisamente de este versículo y nos dice aquí la palabra, son rotas las maldiciones por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque dice que somos rociados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y la sangre de Él es el que perdona todos nuestros pecados, el que rompe las maldiciones generacionales, el que rompe las ataduras, el único que nos puede hacer libre. Por eso la palabra del Señor dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y nosotros tenemos que buscar esas verdades, es en Dios, no en lo que nos ofrece el sistema, porque el sistema nos da muchas verdades, pero realmente no son verdades, son mentiras. Pero la verdad absoluta, solo hay una verdad absoluta y la verdad absoluta la tiene nuestro Dios Todopoderoso, y por eso nosotros debemos estar allí y buscar esa libertad que realmente puede darnos el Señor, porque el mundo nos ofrece ciertas libertades, pero esas libertades al mismo tiempo son esclavitudes de otras cosas. En cambio, el Señor promete hacernos libres de todas esas cosas. Amén. Y Él no nos hace esclavos de nada, sino precisamente vino para hacernos libres. Él murió, el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario para que nosotros tuviésemos o tengamos esa libertad a la cual Él nos ha llamado, dice la palabra del Señor. Entonces dice aquí que Él nos escogió para obedecer, porque si nosotros obedecemos, ahí es cuando nosotros somos libres, porque no vamos a ser libres simplemente porque Dios lo dijo. Sí, Dios lo dijo, sí, pero recordemos que hay promesas que están condicionadas, y una de ellas es creer en el Señor Jesucristo, una de ellas es seguir al Señor Jesucristo. Así que debemos obedecer, porque creer es obedecer, es buscar la presencia, es leer en la palabra del Señor lo que Dios tiene para nosotros para hacernos libres, porque Él tiene, la promesa que Él tiene para nosotros es libertad, la promesa que Él tiene para nosotros es paz, la promesa que Él tiene para nosotros es gozo, es alegría, y dice que la gracia y la paz sean multiplicadas.
paz. ¿Por qué? Porque yo creo que el Señor sabe, porque Él todo sabe todo, que en el último tiempo, si hay algo que le iba a faltar a las personas es la paz. Y hoy nos damos cuenta de eso, pastor. La gente le falta la paz, la gente busca el dinero, busca tantas cosas, pero realmente no busca la paz. Y lo que necesita un ser humano para poder ser libre y para poder avanzar es la paz, pastor. Aleluya. Eso es Dios, un Dios que nos trae libertad a cada uno de nosotros. Lo primero que hace Jesús en nuestra vida y es acercarnos a ser hijos de Dios, tener esa identidad por el poder de la sangre de Jesús, entonces nos hace libres de todas esas adversidades. Las primeras adversidades que se rompen, por eso es importantísimo decirle al Señor, Señor Jesús, cosas que si nuestros padres ya fallecieron o están muy lejos, no se puede hablar con ellos, es romper nosotros mismos esas maldiciones, es romper todas aquellas cosas que hacen daño a la vida de las personas. ¿Por qué me levanto y hago esas cosas equivocadas? ¿Por qué cuando estoy haciendo determinada acción termino haciendo lo que hacían mis antepasados? Eso son maldiciones generacionales que se deben romper cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esa libertad, amada pastora, es la que Jesús trae a nuestras vidas. Esa libertad, amada pastora e iglesia, es la que Jesús está haciendo. Ya nos ha libertado de toda adversidad de nuestros antepasados, pero también nosotros cometimos errores. Lo segundo que hace cuando nosotros estamos delante de Jesús, Él dice que en quien tenemos redención, que nos rescató por su sangre, el perdón de los pecados, Él también nos perdona todas las cosas que nosotros hemos hecho. Porque también no fueron culpa solo de nuestros padres, ¿sí? Ellos cometieron sus cosas por ignorancia, pero nosotros también tenemos cosas que nosotros tenemos que entregar a Dios. Lo segundo entonces para ser libres es nosotros ir delante de la presencia del Señor y saber que Dios Padre y el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo, que nos rescató con su sangre preciosa a cada uno de nosotros, es llegar delante de su presencia y decirle: Señor Jesús, cometí estos errores, hablé esto, dije esto, me pasa esto en mi vida. Y Jesús empieza a ayudarnos en nuestra vida. Por eso su identidad no es lo que el sistema hizo, lo que el sistema está diciendo de ti. Eres un fracasado, eres una persona que es bien peleona, es una persona que siempre está robando, que siempre está haciendo las cosas mal. Eso no eres tú. Tú eres una hija, un hijo de Dios. Y esta hija y este hijo de Dios somos redimidos por la sangre de Jesús. La sangre de Jesús cortan esas cosas que están diciendo contra nosotros, cortan esas maldiciones que se levantan en contra de nuestra vida. Él nos hace libres, pero necesitamos ir al altar, necesitamos llevar eso delante de su presencia y decirle: Señor Jesús, yo realmente quiero ser libre. Él corta, por eso dice el apóstol Pablo que nos llamó desde el vientre de nuestra madre, desde antes de la fundación del mundo. Desde allí también hay adversidades que el enemigo ha tenido cautiva a las personas, cautiva a las familias, pero para eso vino Jesús, para limpiarnos de todo el perdón de todos nuestros pecados. El único que puede perdonar los pecados es nuestro Señor Jesucristo, y por eso podemos ir confiadamente delante de Él y decirle qué hemos fallado, cómo hemos fallado, qué necesitamos delante de su presencia. Y ahí es que nos perdona y nos hace que esa sangre que lava todo nuestro ser nos hace hijos de Dios, nos hace esos hijos maravillosos redimidos por la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso lo primero que nosotros podemos hacer en nuestra vida entonces es ser libre, que es una decisión de cada uno de nosotros, ir delante de la presencia del Señor y decirle: Señor, yo quiero ser libre de las maldiciones generacionales, yo quiero ser libre de aquellas cosas que yo personalmente he hecho equivocadamente por ignorancia, porque no sabía. Muchas cosas pudieron pasar, o porque le gustaba hacer estas cosas y no sabíamos que a Dios no le gustaba. Ahí tenemos que ir y entregarle en presencia del Señor todas esas cosas. Lo segundo que nosotros debemos hacer, y sabemos que lo que la palabra nos está enseñando hoy, que cuando viene de la presidencia de nuestro Dios, el poder del Espíritu Santo, la sangre de Jesucristo que nos redime de toda adversidad, es que cada uno de nosotros, al recibir a Jesús
Jesús, empieza a acrecentar la fe en nuestros corazones, empieza a haber fe en nuestra vida. Por eso las cosas que no podía hacer antes, a partir de ese momento se empiezan a ver algo que empieza a rearguir su corazón, algo que empieza allí a hervir, algo que empieza a salir, que quiere como hablar de algo que antes no podía hacerlo. Esa es la fe maravillosa del Señor para empezar a sacar los dones, talentos y habilidades que están en nuestros corazones. Por eso el apóstol Pablo dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, por eso es tan importante oír la palabra de Dios en nuestra vida. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Cuando Dios nos trae, acrecenta nuestra fe porque nos hizo libres, porque ya cuando somos libres viene el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones y Él empieza a acrecentar nuestra fe. Al empezar a acrecentar nuestra fe, empezamos a hacer lo que decía el profeta Daniel. El profeta Daniel dice, más el pueblo que conoce a su Dios, o sea, lo primero es el conocimiento de Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Es decir, una persona se equivoca cuando no tiene el conocimiento de Dios. De hecho, Jesús dice, erráis, le decía a los escribas, a los fariseos, erráis porque ignoráis las escrituras. Cuando una persona erra en la vida es porque ignora las cosas de Dios. Por eso es tan importante para nosotros la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice hoy que tenemos un Dios Padre, el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo que nos limpia, que corta las maldiciones generacionales, que corta las maldiciones que nosotros hayamos cometido, que viene el Espíritu de su Hijo en nuestros corazones, el cual levanta esa fe en cada uno de nosotros y dice que esa fe es levantada porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y dice el profeta Daniel, mas el pueblo que conoce a su Dios, o sea, lo primero es que tenemos que conocer a ese Dios que nos amó primero, ese Dios en el cual nos redimió. Por eso ese Dios que envió a su Hijo para rescatarnos por el poder de su sangre, para cortar toda maldición, para hacer que cada uno de nosotros tengamos el reino de los cielos aquí en nuestros corazones, en nuestra vida, que el reino de los cielos se manifieste a favor de cada uno de nosotros. Por eso dice Daniel, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Ahí viene la parte importante para nosotros. Ya somos libres, pues tenemos un Dios Padre, tenemos identidad que la sangre de Jesús me limpió de toda maldición y me hace hijo de Dios. Y al ser hija e hijo de Dios, pues ya cuando estamos delante de la presencia del Señor como hijos de Dios, inmediatamente entonces empieza a crecer la fe en nosotros. Esa fe maravillosa, pero tenemos que conocer a Dios. Por eso es importantísimo, nuestra fe está basada en las promesas de Dios, en lo que Dios nos ha dicho que nosotros somos, lo que Dios dice que nosotros podemos hacer, lo que Dios dice que ha puesto en nosotros para que nosotros empecemos a desarrollar las cosas. Esa es la fe que Dios está colocando en nuestras vidas. Así es, pastor, y es que nosotros tenemos que realmente que conocer a Dios porque el mundo, el sistema ofrece otras cosas en vez de conocer a Dios. Le promete conocer lo que es la naturaleza, adorar a la naturaleza, buscar todas las cosas menos a Dios. ¿Por qué? Porque el sistema no quiere que tú seas libre, porque el sistema quiere mantenerte esclavizado. Por eso el sistema te ofrece una libertad, pero realmente la libertad que te ofrece el sistema es un libertinaje. ¿Por qué? Porque supuestamente puedes ser libre, pero libre para practicar tu pecado, el pecado de cada persona, la esclavitud de cada persona. Pero Dios, precisamente Jesucristo, vino a demostrarnos lo que es la verdadera libertad, y la verdadera libertad no se puede obtener si no se conoce la palabra del Señor. Por eso dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso el pastor nos habla acerca de que nosotros, los que conocemos a Dios, pero nosotros debemos conocer a Dios para que Él pueda hacernos libre, para que Él pueda darnos la libertad que nosotros mismos queremos y deseamos. Porque cuando nosotros conocemos, tenemos el conocimiento de nuestro Dios, sabemos qué es realmente libertad, qué es la verdad y qué es la mentira. Entonces, cuando conocemos eso, nosotros podemos desear la libertad. Pero cuando una persona no tiene el conocimiento de la verdad, pues simplemente para esa persona libertad es hacer lo que se le antoje, o sea, su pecado, hacer lo que quiera, sus pasiones, ser dirigido por sus pasiones. Pero como nosotros conocemos a nuestro Dios, conocemos la verdad, es donde nosotros actuamos para ser verdaderamente
libres, iglesia, para nosotros buscar a nuestro Dios, para nosotros, ahí es cuando actuamos, porque si no conocemos, pastor, pues no podemos actuar. Por eso es importante el conocimiento de nuestro Dios. Necesitamos, iglesia, necesitamos conocer a Dios, necesitamos tener un encuentro personal con Dios, necesitamos tener un devocional verdaderamente con Dios, necesitamos ir a las Escrituras, escudriñar y buscar quién es nuestro Dios para confiar cada día más en Él y depositar nuestra fe totalmente en Él y en su palabra, iglesia. Aleluya, qué hermosa palabra que Dios nos trae en esta noche, porque Jesús nos hace libres. El Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo vienen a traernos libertad a cada uno de nosotros, a colocar en nuestros corazones esa fe, porque viene el Espíritu Santo a colocar esa fe. Y ahí viene en nuestra vida el pueblo que conoce a su Dios, nos esforzamos y actuamos. Y ahí es lo que tenemos, conocer las cosas de Dios. Esa es la palabra y esa es la fe que nosotros levantamos para empezar a hacer. Ahora tú me dirás, pastor, pero yo no he hecho nada en la vida, siempre he hecho una persona que simplemente trabajo en mis cosas, pero nada me sale bien. ¿Y cuál es ese potencial? ¿Qué es lo que yo quiero desarrollar en mi vida? Yo quiero ver que lo que Dios dice, que los que conocemos a Él nos esforzamos y actuamos. Yo quiero actuar diferente, no quiero seguir siendo la misma persona. Dios empieza a colocar algo importante en nuestra vida. Sabemos que Dios colocó dones y talentos y habilidades en nuestros corazones. Esos dones y talentos y habilidades que ha colocado en nuestros corazones, y usted debe empezar a descubrir esas cosas. ¿Cómo descubro? Es algo que yo me identifico con esas cosas, que es para beneficio, porque dice Jesús que Él no vino a ser servido sino a servir. En ese servicio es algo que usted le nace hacer hacia los demás, pero que va a ganar algo con su trabajo, con su labor. Es algo que va a nacer en su corazón. Por eso los que conocemos al Señor nos esforzamos y actuamos. ¿Sobre qué actuamos? Con aquello que me identifico, con aquello que tengo afinidad, con aquello que para mí es fácil y para los otros son difíciles. Ese es el don, ese es el talento. Y ahí es, practique una vez. La primera vez es difícil, la segunda va a ser más fácil, pero es algo que te identificas y te especializas y practica y practica y practica. Y cuando empieza una persona a practicar, toma el hábito de hacer esas cosas y ahí empieza a hacer su negocio, ahí empieza a hacer lo que tanto ha deseado en su corazón, en su vida, lo que Dios ha colocado en tu vida. Eso es lo que Dios quiere. Por eso Él nos hizo libre, no para seguir iguales. Él trae la palabra del Señor a nuestra vida, acrecenta la fe, no para seguir iguales. Él quiere que desarrollemos las cosas, que nos identifiquemos con Él, que caminemos con Él, que le adoremos, que testifiquemos que Él fue el que me sacó de la adversidad, que Él fue el que me hizo todas esas cosas, y a través del don y el talento exalto el nombre de nuestro Señor Jesucristo y digo, antes no lo sabía, pero ahora en Cristo puedo hacer estas cosas, y testifica de acuerdo a su negocio, su empresa, de lo que es Dios, lo que Dios está haciendo en tu corazón. Es una manera maravillosa de exaltar el don y el talento que Dios nos ha dado, reconociendo que no somos nosotros, que es en lo que Dios colocó en nuestros corazones, en nuestras vidas, y ahí exaltamos al Señor. Por eso, cada vez que hagamos algo, démosle la gloria al Señor. Cada vez que tengamos algo, démosle la gloria al Señor, las gracias a Dios, porque Él es el que hace todo. Cada vez que tengamos la oportunidad de tener nuestros alimentos, dice, preséntelos con acción de gracia. Eso es, dale gracias a Dios de todos los beneficios que hemos recibido. Por eso, hoy somos libres. Por eso nos acrecenta la fe y actuamos en ese poder. Y ese actuar es, vamos a repetir y se forma un hábito en actuar bajo la mano poderosa de Dios. Vamos a orar en esta maravillosa noche, sabiendo que Dios está a favor de nosotros y que nos liberta a cada uno de nosotros. Padre y maravilloso Dios, mientras estamos hablando, sé que el Espíritu Santo reargulló ese corazón, trajo ese ardor en esa vida por este pecado, por aquellos recuerdos de aquellas maldiciones generacionales que hoy las cortamos y las rompemos por el poder de la sangre de Jesús. Atamos, ligamos, encadenamos enfermedades, maldiciones de ruina, miseria, pobreza, altivez, orgullo, vanidad, todas aquellas cosas de maldición que vienen generacionalmente, que traen adversidad sobre la vida de la persona. Hoy las echamos fuera de la iglesia, fuera de nuestras vidas, renunciamos. Y Dios Espíritu Santo, enséñanos a que cada día en nuestro
nuestras oraciones tú nos muestres en qué debemos renunciar de aquellas cosas de las maldiciones generacionales. También los actos propios nuestros, Señor. Perdónanos todo lo que hemos hecho equivocadamente en nuestra vida, porque los que conocemos a nuestro Dios nos esforzamos y actuamos. Y vamos a actuar, Señor, sabiendo que hay algo que ya pusiste en nuestras vidas. Y lo que colocó en nuestros corazones, Señor, es para exaltarte a ti, para glorificarte a ti, para decirte que yo no lo puedo hacer, que es todo tuyo, Dios. Y por eso el mundo conocerá que tenemos un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios que levanta, un Dios que bendice, un Dios que prospera, un Dios que hace todas las cosas a favor de nosotros. Así como nos limpia todos nuestros pecados, también nos enseña a esforzarnos y actuar en lo sobrenatural, porque ha puesto fe en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, qué bendición. Usted va a seguir orando por aquellas maldiciones generacionales, aquellos actos ilícitos que nosotros mismos hemos cometido delante de la presencia del Señor, y Él nos limpia de todo pecado, acrecenta más la fe y empezamos a actuar en lo sobrenatural de Dios. Vamos a pactar también con el Señor. Tome su ofrenda, su primicia, su pacto. Usted pacta con el Señor que te dio el poder para hacer la riqueza. Es el Dios que te dio salud para que usted pueda laborar. Y ahí en su cajita de fe, el próximo domingo aquí en la casa Roca de Restauración, trae al alfolí su ofrenda. Padre y maravilloso Dios, presentamos este alfolí, esta cajita de fe, así como Moisés le dijo al pueblo de Israel: tengan un canasto, recolecten su diezmo, su ofrenda, y cuando vengan a la casa del Señor lo traerán. Y hoy también, Señor, nosotros aquí en este servicio virtual pactamos contigo, Señor, diciendo que tú nos bendices con abundancia y nos multiplicas grandemente. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, muchas gracias por permitirnos llegar a tus hogares. Gracias por permitirnos alabar y glorificar unidos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque hoy sabemos que la sangre de Jesús nos limpió todos nuestros pecados, nos hizo libres de maldiciones generacionales nuestras, acrecentó nuestra fe, y vamos a actuar en lo sobrenatural de Dios. Que la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo los continúe bendiciendo. Amén, iglesia. No olvidemos que hemos sido elegidos por nuestro Dios, así que siéntete feliz que Él te eligió a ti. Bendiciones, iglesia. La paz del Señor.